Ya, chiquillos, ahora sí, estamos grabando la clase. Tengan ustedes muy buenos días. Muy buenos días. Espérenme que estoy aceptando. Ahora sí, tengo a ustedes muy buenos días. Tal como les había dicho, en la clase del día de hoy vamos a hablar sobre la monografía. Les preguntaba si ustedes conocían lo que era la monografía y me decían que no. Una monografía, queridos todos, es cuando realizamos un trabajo de investigación y ese trabajo de investigación más que ver con una opinión de nosotros, tiene que ver con un análisis de ese trabajo y para eso nosotros buscamos distintas fuentes. En el fondo es una especie de realización de ensayo, pero a diferencia del ensayo que nosotros conocemos, donde lo que importa es nuestra opinión, en este tipo de ensayo lo que va a importar es lo que han dicho otros autores sobre ese tema. ¿Se entiende? Vicente tiene toda la razón. ¿Se entiende esa idea o no? ¿Sí? Es como una especie de crítica, pero no suya, sino más bien de las personas que saben a través de ese tema. Pongo por ejemplo, si yo hago una monografía literaria y hago una monografía literaria sobre un autor, ¿no? O sobre un tema, supongamos que yo hago una monografía literaria sobre el amor. Yo lo que voy a hacer es no hablar sobre lo que yo opino del amor, sino que yo voy a tomar el amor como un tema central y lo pondré a criticarlo desde el punto de vista de distintos autores, ¿entiendes, no? Que ha dicho tal autor, que ha dicho, no sé, voy a poner un ejemplo, que ha dicho Pablo Neruda, que ha dicho Parra, que ha dicho Gabriela Mistral, y etcétera. Es el mismo tema, pero variado desde los puntos de vista de las personas que saben. Entonces, en ese sentido, chiquillos, lo que les quería conversar el día de hoy es que ustedes tienen que ocupar la monografía dentro como un texto que es especialista, que es científico, porque en el fondo usted ya aprendió a investigar y por lo tanto puede hacerlo. El gran conflicto que nos va a sobrevenir o sobrellevar, y es lo que vamos a hacer el día de hoy, es qué va a pasar cuando yo tengo que hacer una monografía, pero que tengo transformar este conocimiento viniendo desde otra área. Por ejemplo, ¿qué pasa si a usted le piden hacer una monografía, pero de un cuento? ¿Cierto? ¿Cómo podemos investigar la realidad, lo que hay detrás de este cuento, lo que hay detrás de esta poesía? ¿Cierto? Que tiene que ver con textos que no son necesariamente científicos, pero que nosotros los vamos a transformar en textos científicos. Eh, ¿Para qué sirve esto? Porque a través de esta construcción, de cuando usted investiga, cuando usted plantea los nuevos puntos de vista, es cuando usted construye una conversación entre pares especialistas. Entiéndase así, eh, como par especialista, como esa persona que investiga el mismo tema que usted está investigando, y siempre desde un área totalmente científica, ¿cierto? Por eso que era tan importante que usted supiera recopilar datos, por eso que era tan importante que usted supiera investigar los datos, escribir los datos y exponer los datos, ¿cierto? Para poder llegar a hablar de una comunidad o de un par especializado. En este sentido, ¿qué textos vamos a usar, chiquillos? Hoy día vamos a hablar sobre los mitos y las leyendas. Y vamos a ver de qué forma podemos transformar los mitos y las leyendas en un texto científico. ¿Ya? Sé que suena complejo al comienzo, eh, pero mire, lo vamos a entender. Si alguno puede usar el micrófono, mucho mejor porque lo hacemos más rápido. ¿Ya? La primera pregunta es: ¿qué son los mitos y las leyendas? O sea, partamos desde la base más pequeña del mundo. Pequeña me refiero porque es lo más poco, lo más rápido que tú puedes identificar. ¿Qué es un mito y qué es una leyenda? Ya, de uno. El que puede hablar, mejor aún. Entonces, lo creencia sobre esto, ya muy bien. Identifiquemos pues, qué es un mito y una leyenda. ¿Qué se separa cada uno? ¿O qué se acuerdan de cómo se define cada uno? Muy bien a todos, chiquillos.
Historia colectiva. Muy bien, Maxi, una de las características que son historias colectivas. Generalmente son transmitidas de forma oral las leyendas, es cierto. Generalmente, no es que no estén escritas, sino que se aprenden de familia, ¿cierto? El mito es un relato, sí, y Valesca da en el todo en el clavo, ¿cierto? El mito, igual que la leyenda, es un relato generalmente de tradición más asociada a la oralidad. eh, Tiene que ver con una construcción de un relato, ¿cierto? Pero el mito se va a diferenciar inmediatamente en que habla de creación, ¿cierto? De creación. Eh, Generalmente asociado a dioses, ¿cierto? Pero si habla de creación, estamos hablando de un mito. Kaikai y Tren Tren, por ejemplo, no son dioses, pero se supone que por ellos crean los ríos que existen en el sur, ¿cierto? ¿Se sabe la historia de Kaikai y Tren Tren, cierto? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? Muchos años, sí, por supuesto, muchos años. Son estas serpientes gigantes que se enfrentan en una disputa, ¿cierto? Y que al caer forman estos lagos. Si lo ve usted desde ese punto, crea los lagos, por lo tanto pasa a ser un mito, ¿no? Entendiéndolo desde ese punto de vista. Como decía recién Nicolás, son seres y hechos fantásticos, pero que dan la explicación sobre la creación de algo. A diferencia de la leyenda, ¿no? La leyenda tiene razón, Lanto, es una exageración a un caso súper poco común, pero la leyenda generalmente está asociada a la explicación de algo por medio de esta exageración, la explicación de algo. Es decir, si el mito va a ser la creación de una parte del mundo, léase usted la creación de la luna, la creación del cielo, la creación del mar, la creación de la tierra, etcétera, eh, siempre asociadas como un ser mágico, ¿cierto? La leyenda va a ser la explicación a un hecho social, ¿cierto? Social. Entonces la leyenda te va a explicar, por ejemplo, por qué despertaste tú a las 3:33 de la mañana, ¿cierto? Entonces, si tú despiertas a las 3:33 de la mañana es porque justamente hubo un espectro que te estaba mirando. Entonces, la explicación va a ser más bien de índole social, no va a ser de índole de creacional. O sea, la leyenda no va a explicar la creación del mundo, pero sí va a explicar algo extraño, ¿cierto? Va a explicar por qué el viento se escucha de tal manera, va a explicar por qué se escuchan bolitas justamente encima de su casa. Va a explicar ese tipo de cosas, ¿cierto? ¿Se entiende, no? ¿O no? ¿Sí? Bueno, al final de todo esto, a lo que usted tiene que llegar es saber que toda explicación de una leyenda justamente le va a dar una, valga redundancia, explicación de un hecho social. ¿Ya? Y en ese sentido, yo supongo que ustedes conocen muchísimos tipos de leyendas. Eh, Valga la pena mencionar que si hablamos, por ejemplo, de mitos, usted tendrá mitos occidentales, mitos orientales, mitos griegos, mitos españoles, mitos chinos, mitos japoneses. O sea, tiene una variedad de mitos impresionante porque todos los pueblos en algún minuto explicaron todo con la aparición de dioses, la aparición de seres sobrenaturales que crean. Eh, si usted habla de, de las leyendas, peor aún, no existe en el mundo un pueblo que no tenga una leyenda. Piense usted que las leyendas es tanto que se empiezan a repetir, ¿cierto? Perdón, chiquillo. ¿Ustedes saben cuáles o conocen leyendas que se repitan a través de la historia? ¿Conocen alguna? La Llorona, muy bien. El Galonabata, sí. El Trauco, sí, pero con otros nombres, pero sí, Trauco. Si ustedes se van a pensar, por ejemplo, el Diablo, sí. El Caleuche, también el barco fantasma aparece en distintas formas, solo que aquí en el sur se llama el Caleuche. Y el viejo del saco, por supuesto que sí. Después se pone a pensar en La Llorona, que es el caso más común, hasta películas hay. Eh, la Llorona es la misma, pero si usted se para en México, usted se para en el sur de Chile y usted se para en el norte de Chile, estoy comparando 3 puntos nomás, chiquillos, no son los únicos que lo tienen, se van a dar cuenta que es la misma Llorona pero tiene distintas características. Entonces, por ejemplo, en México mataron a sus hijos y ella se quiere raptar los hijos. Si usted se para en el sur, ella le robaron sus hijos y está buscando sus hijos.
Si la para en el norte, a ella la mataron y por eso está buscando a sus hijos. El punto es el mismo, pero la historia se divide, ¿no? Se va dividiendo. La historia tiene que ver más bien con aceptarla o adaptarla o adecuarla a lo que nosotros conocemos de esa historia. El clásico ejemplo de la novia, ¿no? Este espectro que se aparece vestida de novia en la carretera y que por eso muchos autos se dan vuelta. Si usted se pone a pensar en esa historia, que es como la clásica, en todas partes del mundo hay un espectro que se aparece en la carretera y hace que los vehículos se den vuelta. En uno será una novia, en otro será un niño, en otro será, no sé, un perro, pero en todos los países pasa exactamente la misma leyenda. Ahí usted se da cuenta que tratan de dar la misma explicación. ¿Cuál es la explicación? La serie de accidentes que ocurren en ese mismo sector, ¿no? Esa es la. No se preocupe tanto, siga la idea nomás. Esa es la explicación. Algunos de ustedes supongo que ya lo sabía, han tenido clases conmigo ya hace 3 años, que yo nos conocemos harto, pero hay otros que supongo que también es bien novedoso el enterarse que las leyendas, bueno, si bien son ficticias, tratan de dar explicación a un hecho social que nosotros conocemos. La serie de muertes, ¿no? Que ocurren en un lugar específico asociada a la aparición de un espectro. El Caleuche, que viene a asociar la cantidad de personas que se perdían o se suicidaban frente al mar. Y así, ¿no? ¿Entiendes, señor? Así. Supongo que ya estamos grandes como para aceptar estas cosas, ¿ya? ¿Se entiende? Ya, chiquillo. Entonces yo traje unos ejemplos que a mí me gustaría que viéramos. No nos vamos a demorar mucho, son solo 2 ejemplos. Uno es el ejemplo del calafate y el otro es el ejemplo del trauco. Una más novedosa que otra, por supuesto, la leyenda del trauco supongo que la conocen todos. La de Calafate puede ser por ahí que alguien no la conozca, ¿no? Puede ser, ¿ya? Eso, mis niños, vamos a partir con la del trauco porque es la más fácil de digerir en medida que es la que más conocemos, ¿cierto? Y más encima que el mismo texto, había uno que me encantó, pero ocupaba vocabulario soez, así que no lo pude proyectar. Pero igual se las voy a contar de ahí para que terminemos de completar la historia, ¿ya? Ya, chiquillos, supongo que ahí lo ven bien. Debe verse mi cara al ladito, pero se ve bien. Perfecto, chiquillos, ya. Vamos a ver entonces esta leyenda. Vamos a agrandarlo primero. La leyenda del Trauco. Muchos han escuchado hablar sobre la leyenda del Trauco, pero no saben con certeza cuál es su mítica historia. El Trauco es una criatura misteriosa que, dice la leyenda, habita solo en la isla de Chiloé, en el sur de Chile. Esta mítica figura es uno de los personajes más conocidos en esta pequeña isla. Se dice que el Trauco es un hombrecito pequeño de tan solo 80 centímetros, con un rostro varonil y feo, pero con una mirada especial y dulce que atrae a las mujeres. No tiene pies y dicen que se viste de un traje con un sombrero hecho de una planta llamada coralito, que sirve para la producción de escobas y canastos. En su mano derecha lleva un hacha hecha de piedra, pero cuando se encuentra con una mujer en el bosque utiliza el implemento como si fuese un bastón para no atemorizarlas. Las personas que han visto al Trauco dicen que se cuelga de una rama de gran altura conocido como olivillo para esperar a sus próximas víctimas. Este pequeño hombrecito habita cerca de las casas de los chilotes para así poder observar los movimientos de las mujeres. Es por ello que los pobladores de Chiloé cuidan muy bien a sus hijas y tratan de evitar que anden solas por el bosque, debido al miedo que existe por este hombrecito de tan solo 80 centímetros. Son en estos momentos cuando el Trauco ataca.
Al ver entrar a una mujer sola al bosque, baja lo más rápido posible del árbol, con su hacha de piedra le da 3 golpes al olivillo para así asustar a la mujer. Luego la muchacha se encuentra con el Trauco a su lado y este le tira su aliento y ella cae en un profundo sueño de amor sin ninguna resistencia. Luego de que este personaje haya hecho su hechizo, la mujer regresa a su casa sin saber concretamente lo que le ha sucedido. La joven, luego de haber tenido el encuentro con este personaje, empieza a experimentar cambios muy extraños en su cuerpo. Después de 9 meses de haber sufrido el hechizo por el Trauco, nace un hijo de esta misteriosa criatura. A pesar de que el Trauco tiene una obsesión por encontrar y hechizar a una mujer, este no ataca cuando hay otras personas presentes. Eso lo hace cuando ella se encuentra sola y asustada en el bosque. Esta es la versión más común de la leyenda del Trauco, usada en muchos casos para justificar embarazos sin explicación de las jóvenes de la isla. Sin embargo, hay quienes creen firmemente en su existencia. Bien, chicos, supongo que varios conocían esa historia, ¿cierto? ¿O no? Sí, ya. Claro, como decía el recién Maxi, en el fondo se trata de dar la explicación a un embarazo repentino, ¿cierto? De una persona que no tendría eh, puesto eh, una relación formal o algo por el estilo, y que de pronto para evitar esta vergüenza familiar, no digo que ahora pase, pero digo que en algún momento ocurrió, se inventa este ser, ¿no? Por eso que si usted se pone a pensar, siempre el culpable del bosque, siempre se trataba de que fuera en soledad, y siempre tiene que ver con el tema de ocultar este proceso. Ahora, el fenómeno social es eso, es el embarazo juvenil y el embarazo en soltería. Si usted se pone a pensar, incluso antiguamente, este mismo leyenda era llevado hacia las chicas de 15, 16 años, ¿no? De hecho, se hablaba de que él prefería a las chicas de 16 años. Por otro lado, se trataba también de evadir o de justificar esta presencia, pero también de combatirla, ¿cierto? Las personas decían que si aparecía un resto de excremento de cierto color cerca de tu casa, era porque el Trauco iba a tratar de llevarse a tu hija, ¿cierto? La gente decía que para evitar eso había que hacer una fogata justo encima de esto. Eh, Junto con eso, que la chica desde la noche anterior, ¿cierto? Antes de que el Trauco se la gastara, ya empezaba a tener sentimientos, sensaciones y sueños relacionadas con el Trauco, donde ella lo veía como un galán, como un príncipe, ¿cierto? Y que todo esto era parte del embrujo clásico del Trauco. Entonces, de hecho, es una cultura demasiado rica la chilota como en este tipo de cosas. Si usted ha ido o llega a ir en algún momento, las estatuas del Trauco están por todos lados, e incluso están como los seres que, o personas que se disfrazan de él, entonces como muy, muy, muy conocido, ¿ya? Eh, claro, y si se llegasen a ver con el Trauco, tienes que también espantarlo, porque el Trauco no le gusta, de hecho, a pesar de ser muy chiquitito, tiene brazos muy fuertes, por lo tanto, si ve a un hombre cerca de él, él lo muele a palo, si eso es lo que se habla, ¿cierto? Muy, 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 muy entretenido, le hacen ofrendas, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, muy entretenido porque si bien es una leyenda y que nosotros dentro de una mentalidad científica vamos a tenerla como leyenda, usted también tiene que entender que hay muchas personas que actualmente siguen creyendo, ¿ya? Es una creencia muy, muy clara. Eso, chicos, ahora vamos a observar la de Calafate, y con esto va a ser todos los videos de hoy y le voy a explicar la tarea, ¿ya?
Vamos a ver la leyenda de Calafate. Me voy a salir porque me decían que se veía como medio mal de pronto. Pero póngale mucha atención, ¿ya, chiquillos? El Calafate. Ancato, ¿qué estás comiendo? Calafates. ¿Me das uno para probarlo? Bueno, son tan ricos, me los trajo mi tío Jorge. ¿Y tu tío Jorge vive en la Patagonia? Sí, es de bien al sur. Cuando lo vamos a visitar, siempre comemos calafates en su casa. ¿Y tú conoces el origen del calafate? No, debe ser un fruto que solo se da en la Patagonia, porque yo he tratado de plantarlo en mi casa, pero no crece. Creo que el libro nos contará. Una anciana que era parte de una tribu tehuelche. Como mi tío Jorge, él tiene antepasados tehuelches. Ellos habitaban la Patagonia, que ahora es parte de Chile y Argentina. Eran nómades y cazadores. Sí, sus abuelitos eran nómades. Quizás por eso a mi tío Jorge le gusta viajar tanto. El clima comenzó a cambiar. Las tardes se pusieron frías y la vegetación cambió de color. El invierno se acerca, le dijo la abuela a su nieta. Como era su costumbre, la tribu se preparó para ir al norte en busca de un lugar más cálido y en el que hubiera animales para cazar. El invierno en la Patagonia era muy frío e intenso. La tribu estaba lista para salir hacia un nuevo destino, pero la abuela decidió quedarse. La abuela no tendría las fuerzas para enfrentar un nuevo viaje y le prometió a su familia que los esperaría en el mismo lugar cuando volvieran en verano. La abuela se alegró mucho cuando los pájaros se acercaron. Pensó que se quedarían, pero ellos también debían migrar porque el invierno estaba cerca. La familia se instaló en un valle para descansar y luego seguir su camino hacia tierras más cálidas. La familia Tehuelche siguió su camino en busca de animales para alimento y abrigo. La niña siempre recordó a su abuela y el tiempo que compartieron juntas. La abuela, para entretenerse en el invierno, que ya había llegado, pintó un quillango para su nieta. ¿Qué es un quillango? Es una manta hecha de piel de guanaco que era parte de la vestimenta de los tehuelches. Los pájaros volvieron y con ellos la primavera. La tribu volvió y de inmediato la familia buscó a la abuela. Pero no la encontraron.
Dentro del toldo había un bello arbusto que nunca antes habían visto. Luego descubrieron el exquisito fruto de aquel bello arbusto, y era delicioso. De esta manera, la abuela cumplió su promesa, y estaría con ellos para siempre. A ese fruto lo llamaron calafate, y la tradición dice que si lo comes, siempre volverás a la Patagonia, tierra de los tehuelche. Debe ser por eso que siempre en verano visito a mi tío Jorge en la Patagonia, cuando voy como muchos calafates. Exactamente. Siempre que comas uno, volverás. Y debes decirle a tu tío Jorge que te regale más calafates para compartir. Sí, pero creo que comí muchos por hoy. Bien, chicos. Eh, ¿Conocer la historia del Calafate, no? No, no la conocía. La historia del Calafate, en todo caso, chiquillos, tiene varias versiones. ¿Ah? Por ejemplo, hay una versión que habla de que había una pareja de enamorados. Esa también es muy clásica aún, ¿no? Que siempre aparece la pareja de enamorados que era de tradición indígena o de diferentes pueblos, que obviamente este amor no podía existir. Y a partir de ahí la creación del Calafate. Lo cierto es que la leyenda dice que eh, toda persona que coma de este fruto volverá a las tierras, volverá a ir a la Patagonia, ¿cierto? Yo la cata recuerdo, hay una que tiene que ver con una pareja, pero como le digo, es la historia clásica, ¿ah? Que siempre está la historia desde la Araucana para adelante, está escrita siempre esta visión de que había una indígena que se enamora de algún colono, ¿no? O de alguna tribu. Pero la tradición dice eso, ¿no? La leyenda plantea que usted vuelve a la Patagonia tarde o temprano porque el calafate la llama, y en este caso, el amor de la abuela, el mismísimo amor familiar, es quien deja este cariño entrever, ¿no? Ahora, su labor, ¿cuál es su labor? Su labor es realizar, pero un poco que no se me ve la pantalla, ahora sí, tendría que verse. Tiene que realizar el siguiente cuadrito. Es un cuadrito bastante somero, pero que tiene que ver netamente con un trabajo suyo. Ya voy a tener que compartir la pantalla completa nomás. ¿Ya? Ahí sí, la pantalla completa. Eh, Esta es una planificación de escritura, ¿cierto? Lo que yo hago es como acercarme por primera vez a este trabajo. Obviamente el título y el autor van a ser míos. Supongamos que yo investigo o hablaré sobre el Trauco, entonces yo le pondré eh, la controversia del Trauco, ¿cierto? Insisto, un título suyo, no tiene por qué copiarme, de hecho, por favor no lo haga. Y autor, por supuesto, Nicolás Cubillo, ¿cierto? El astro de resumen ustedes ya lo saben hacer, se trata de unas 3 a 5 líneas, no me enojo si hacen 6, donde yo explico más o menos de qué se trata el texto, ¿cierto? Eh, Junten ambas. O sea, si yo digo en 3 líneas, este texto trata de explicar el fenómeno del trauco, ¿cierto? Y luego de eso explico un poco sobre lo que es el trauco, dónde aparece, cuál es la zona, eh,
para terminar diciendo que su origen daría explicación, perdón, ¿cierto? Daría explicación al embarazo, ¿no? Y ahí pondría de nuevo el embarazo juvenil, el embarazo adolescente, bla, 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 bla. Según lo que yo encuentre en web, según lo que yo lea, a partir de la explicación de esto, ¿ya? Cuando dice introducción, quiere decir introducción propia a su trabajo, es decir, en el presente texto, ¿no? Trabajaremos, acuérdense que siempre se habla de la pluralidad de humildad, el tema de bla, bla, bla. Y eso ahí de nuevo tenemos tres líneas, no debería ser más, o cuatro. La metodología de investigación que usted va a ocupar ahora, algunos podrían leer el cuento y a partir de esa lectura hacer un análisis y darse cuenta o evidenciar de qué se trata. Otros podrían investigar, ¿cierto? Y leer otros autores, otras personas que digan, la historia de Calafate realmente trata de esto, realmente se preocupa de esto, realmente da una explicación a esto, o cualquier otra que usted escoja. Puede hacer una entrevista, por ejemplo, que recién uno de ustedes decía que su mamá, perdón, le contaba esa historia. Entonces puede hacerlo a través de entrevista. Mi madre dice lo siguiente, ¿cierto? O bien puede hacerlo de otra manera que no aparezca aquí. Lo importante, que usted se da cuenta, eh, si hace lectura analítica, no tiene que ver con su opinión, sino más bien con darle explicación de qué trata de, valga la redundancia, explicar este cuento. No tiene que ver con su opinión personal, sino más bien con qué trata de explicar la lectura. E incluso si alguno prefiere ver un videíto como el que vimos, ningún problema tampoco. Lo importante es que usted tenga una leyenda conocida, ¿cierto? Los resultados quiere decir qué me dijo después de que hice la entrevista, después de que investigué, después de que hice la lectura o vi el video, eh, qué me dijo. O sea, le voy a poner, por ejemplo, eh, queda en evidencia que el Trauco, ¿cierto? Viene a posicionar, a dar una explicación dentro de estos años, y pongo más o menos qué años, ¿cierto? Porque en ese tiempo, por ejemplo, hubo mucho más nacimiento que en otras fechas, etcétera. O sea, que qué me resultó, qué aprendí de esta investigación. Finalmente, discusión si es que usted llegase a ver que hay unas personas que eh, tienen distintas posiciones. Por ejemplo, usted podría anotar en discusión que el Trauco es una leyenda, bla, bla, bla. No obstante, voy a poner obstante, ¿sí? Hasta el día de hoy hay personas que lo siguen creyendo. Entonces pongo un ejemplo también. Se dio en tal lado, se dio en este otro lugar. Y finalmente algunas conclusiones que usted haya generado. Las conclusiones las saben hacer. Y por supuesto que si usted se basa en lo que dijo otro autor, otra persona, algo principal que usted tiene que tener es la bibliografía de dónde salió. Recordemos que para la bibliografía usted pone apellido, coma, nombre, con solo una eh, letra. Aquí viene el año entre paréntesis, punto nuevamente, el título, la edición, edición, mire, edición, ¿cierto? Y el país si se trata de un libro, si se trata de un libro. No se trata de un libro, recuerde que usted tiene todas las herramientas eh, que yo le di para poder adaptar esto mismo, pero adaptarlo si es que es una revista, si es que es un texto, si es que es un cuento, si es que es un, etcétera.
Eso mismo es lo que tiene que hacer usted. ¿Ya, chicos? ¿Queda clarito cuál es el trabajo suyo? Bien, chiquillos, aún tenemos un tiempo, entonces yo les voy a pedir que les voy a dar 10 minutos para que ustedes se los voy a mostrar en todo caso, ¿no? Para que no haya ningún problema. Van a ingresar al IRMI, van a ingresar al IRMI. No, 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 Nicolás, puede utilizar una leyenda griega si quiere, no hay ningún problema. Ningún problema. Lo que me interesa es que veamos la leyenda y investiguemos sobre si hay otra persona, bueno, yo soy docente, si hay otra persona que ha dicho o dado una explicación sobre esto, ¿cierto? Eh, Usted tiene que ingresar a su aula virtual, hágalo ahora, por favor. Ingresa hacia el curso Lectura Especializada, tercero o cuarto medio. Yo voy a ingresar a cuarto solo porque sí. Y usted se va a dar cuenta que la primera tarea es la monografía del conocimiento mágico al especializado. Usted ingresa a esto, eh, yo le puse una pequeña introducción que dice, los diferentes mitos y leyendas tratan de dar explicación mágica a algún hecho de nuestra vida, ¿cierto? Selecciona e investiga sobre qué situación puede tratar de explicar. Aquí abajito está la monografía, ¿cierto? El mismo documento que le acabo de mostrar, usted lo baja y lo va rellenando. Luego de eso, lo sube a evidencia. Eso es todo. Bien, chicos, ya. Así que le voy a pedir que ahora, inmediatamente, ya lo baje y empiece a completarlo con alguna leyenda que usted conozca. Vamos a dar 10 minutos para aquello. Yo estoy conectado, estoy acá, lo estoy viendo por si necesitan ayuda en algo. ¿Ya? Sí, sí puedo, Rocío, no se preocupe. Tienen 10 minutos entonces. Ya, chicos, a trabajar. No se preocupe, Maxi, lo que sí es que va a tener que en un ratito más, no le digo que al tiro, completar eso en Google, ¿ya? Porque es una actividad de clase, entonces se hace sí o sí hoy, ¿ya? Ah, y obviamente, chiquillos, para todos, acuérdense que nosotros hacemos este tipo de trabajito en clase porque hacia el trabajo final esto se vuelve a reutilizar, ¿no? No es que lo haga porque sí, acuérdense que le ha pasado a personas que no han hecho las primeras partes y después no saben cómo hacer las finales, y es obvio. Así que vamos haciéndolo al tiro. Incluso si necesita un poco más tiempo en el día, no va a tener problema, yo se lo voy a dar. Pero empecémoslos ahora.
Ya, mis niños, ¿cómo nos ha ido hasta el momento? Recuerde que va a tener más tiempito. La introducción es la introducción de su trabajo, o sea, cómo va a introducir su trabajo. Recordemos que esta es una planificación de escritura, no es la escritura oficial, ¿cierto? Viola, ya, a ver, ¿quién me va contando cómo les pareció, qué hicieron, qué leyenda escogieron? Danae, ya, no se preocupe, Danae, si era para empezar ahora. Rocío, qué buen ejemplo, la pincoya. A ver, ¿quién más? Cuéntenme. Trauco se fue con el trauco, la Cata se fue con la pincoya. Usted sabe que el trauco tiene una conviviente, ¿no? Se llama la Fiura, por si acaso, por si quiere investigar de algo que no sea tan clásico, Vicente. La Llorona, bien, buen ejemplo, buen ejemplo. ¿Qué le guste? Clásico también. Ya, me va a tener que hablar Nicolás, cuénteme. ¿También iban con la pincoya? Pincoya también. El cuero, qué buen ejemplo. Nicolás, cuéntame. ¿Las tres Pascualas? Sí. Ah, cuéntemelo. No, todavía no lo termino, si lo estoy viendo ahora. No, pues cuénteme la leyenda. Ah, pero después, que todavía no lo termino. Bueno, Nicolás, pero genial que me haya sorprendido con una historia muy buena. La pincoya, que si está de espaldas genera una reacción distinta si está de frente al mar. La Llorona sabemos que ahí va a tener que la Vale escoger cuál de todas, y que es buena idea también, Vale, para que lo mencione, que son varias Lloronas, ¿ah? No. Bueno, la más conocida es la de la película de miedo, pero hay muchas más. Que es buena película en todo caso. Bueno, no es la mejor del mundo, pero para no pensar está muy bien. Aparte que sale Tuco Salamanca, así que muy bien ahí. Bueno, se fueron todos con la Pincoya. Sí, hay varias de la misma. Y la Agustina del cuero, que usted sabe que el cuero que está nadando entre los tranques o lagos, bueno, ahí va, también la va a ver porque el cuero de la cuarta región no es la misma historia del cuero de Chiloé, por ejemplo, no es el mismo. Es el mismo, pero genera distintas historias. Entonces, esa es la idea, chicos. Hoy día que aprendimos entonces, aprendimos que eh, para hacer una monografía yo tengo que basarme en el conocimiento sobre un tema, sobre una área específica y ver qué personas han dicho sobre eso. No se trata de una opinión personal, sino más bien de una investigación sobre qué opinan los investigadores, valga la redundancia, sobre ese tema. Eh, por lo tanto, es un ensayo, pero es un ensayo más llevado hacia la opinión del resto que la mía, ¿cierto? Aprendimos que se puede hacer conocimiento científico desde la fantasía, desde la magia, porque todo cuento, todo leyenda, todo mito trata de explicar eh, un hecho que es científicamente explicable, ¿cierto? Entonces, todos sabemos ese punto de vista. De hecho, recuerden ustedes que hasta las famosas apariciones espectrales dentro de casas han podido ser explicadas a través de fenómenos naturales científicos. O sea, se comprueba que el tema de las bolitas que se escuchaban en los departamentos tiene que ver con la cañería del agua que empieza a gotear y como está justo entre los dos pisos, se escucha igual como si fuera una bolita saltando. Se comprueba, recuerden ustedes, que eh, esto de que yo escuchaba por la pared que mi vecino movía las cosas y no al final nunca movió nada, tenía que ver con el sonido que produce el expander bueno, dependiendo si se le aplica calor o frío, a las cañerías de metal, ¿cierto? Por eso que las cañerías de plásticas no generan esa aparición espectral fantasmal. Entonces, para que usted sepa que las leyendas han podido ser explicadas, no le quitemos el valor histórico, pero ha podido ser explicada. ¿Mm? No me sé la historia del Alicanto Samo si no le ayudaría. Con la madera también ocurre. Mire qué bueno, para que lo sepan. Tiene varias versiones también y también le sirve. Chiquillos, es un trabajo cortito. Esa es mi clase de hoy. Espero que les haya gustado, tincado.
Espero que les haya tincado. Hoy día mismo, Rocío, sí, no se va a demorar nada. Nada, nada, nada. De hecho, chiquillos, no se urjan tanto. ¿Por qué? Porque la idea de este trabajo es que usted eh, aprenda cómo hacerlo. No es hacer algo muy elaborado, no es hacer algo gigante, es poner una introducción más o menos de cómo yo creo que se hace una introducción, es hacer un abstract contando la historia y poniendo cuál es la versión real, realista. No tiene que ver con algo así como sumamente hecho, especialista que usted va a entregar, que lleva, no, no. Es como para que usted se acostumbre a la planificación, ¿ya? Acuérdese que estos son pequeñas tareas que nosotros vamos juntando y que al final ya las unimos todas, ¿ya? Sí, Cata, es la última de ustedes. ¿Qué le salió por Maxi, por ejemplo? Le salió que la historia era falsa, le salió que se explicaba tal cuestión, le faltó que el fenómeno social que estaba explicando era este otro, le pareció que son distintos, que hay tres versiones de la misma. ¿Qué le pareció dentro de la investigación? Sí, no hay problema, Caro. Mándalo nomás. Qué miedo, ¿por qué miedo? ¿Qué pasó, Danae? Ah, por la nota. Sí, la última. Sí. No, 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 sí es esa. Esa es la última. Ya me asustaron, yo pensé que le había pasado algo. Así como de la costumbre, dice la Cata. Bueno, si entra a hacer bullying, no. Si entra a compartir, ningún problema, Cata. Bienvenida siempre. No solo ahora, en otros años también es bienvenida. Si es que, bueno, si es que estoy otros años también, pues anda todo eso. Ya, chiquillos. Eso, les dejo un tremendo abrazo a cada uno. Si hay alguien que quiera hablarme otra cosita, me voy a quedar unos minutitos, pocos, y por eso lo estoy despidiendo tan rápido, si no lo hubiese dejado. Pero si hay alguien que quiera hablarme, ¿ya? Un abrazo enorme, chiquillos, bicho. Antonia también, pues también fue la Antonia, pero no importa, un abrazo enorme. Ya, un gusto, Connie. Pues se quedan entonces los que me vayan a hablar, ¿ya? Ya, chicos, un abrazo enorme.